Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Bueno, como siempre, agradeciéndote por el contacto y la amabilidad de atendernos un sábado, de descanso, pero Sí. pero bueno, es fundamental todo lo que está pasando, ¿no? Y hacia dónde vamos con estas reformas que se pretenden implementar, ¿no? Ya arrancamos desde el DNU, ley bases, y ahora con la profundización que se quiere implementar respecto de las indemnizaciones, la creación de los fondos de cese, en fin. ¿Nos contás un poco de todo eso? Porque nos afecta a todos los trabajadores. Bueno, bien haces un raconto de que, a pesar de que en algunas cuestiones este gobierno es bastante caótico y avanza, retrocede, cambia de camino y demás, hay cuestiones o lineamientos que son centrales. Se puede llegar a cambiar el camino, pero el objetivo sigue siendo el mismo, el destino al cual se quiere llegar sigue siendo el mismo. Que podemos plantearlo de dos maneras. En lo general es muy similar, porque este gobierno, lo vengo repitiendo, se repiten las peores cosas de nuestra historia, sobre todo de los últimos 50 años, y dentro de esos 50 años lo que fue el gobierno de la dictadura genocida cívico-militar, lo que fue el menemismo, lo que fue el fallido gobierno de la Alianza y lo que fue también el macrismo. Bueno, el quiebre que hace la dictadura en nuestro país, entre otras cuestiones, lleva a generar una economía financierizada, en la cual se centra todo lo que es el negocio económico en manos de muy pocos, y a partir de hacer negocios con las finanzas, no con la producción, con la generación de bienes y servicios. Eso es una de las cosas que más reivindica este gobierno. Lo vemos en cómo se centra sobre todo en generar este tipo de negocios con lo que se denomina el carry trade en otro idioma, pero bueno, en definitiva no es ni más ni menos que generar negocios financieros a partir de ciertas variables que se van acomodando para que unos pocos que tienen mucho dinero puedan llevarse aún más. Eso por un lado. Y en particular, en lo que hace al pueblo trabajador, si vamos a generar solamente un negocio financiero, no vamos a necesitar trabajadores, o los que queden van a tener que no molestar en ese negocio financiero, por lo cual van a tener que ser fácilmente manipulables o controlables. Para que eso suceda, lo que necesitan es un mundo de relaciones laborales sin derechos y sobre todo sin sindicatos. Y bueno, todo va avanzando en esas dos cuestiones. Esta introducción, ¿para qué? Para decir que la resolución que se adoptó la semana pasada por medio de la Comisión Nacional de Valores, que fue algo que tuvo bastante tratamiento en distintos medios, con más o menos precisión, lo que busca es combinar ambas cuestiones. Atacar una vez más la protección frente al despido arbitrario, avanzando en lo que se planteó tanto en el DNU 7023, que está suspendido por la Justicia Nacional del Trabajo por considerarlo inconstitucional, como por la ley 27.742, mal llamada ley de bases, que establecían, para eliminar la protección frente al despido arbitrario que impone la Constitución, o mejor dicho, porque si no se reforma la Constitución esto no se elimina, para hacer de cuenta que no existe, o para tratar de buscar la forma de no respetar esta cláusula constitucional, lo cual es de por sí muy grave. Establece que se puede reemplazar la indemnización por despido, que tiene una doble función. Primero, desincentivar los despidos al generar en quien va a despedir el perjuicio o la molestia de tener que pagar una indemnización en caso de hacerlo de manera arbitraria, y a la vez generar un monto de dinero para quien se queda sin trabajo, que es una situación bastante complicada en la vida de una persona trabajadora, de una familia que depende de los ingresos del trabajo, para que hasta que consiga un nuevo trabajo pueda tener algo para poder cubrir sus necesidades y las de su familia. Bueno, esto lo querían reemplazar con un fondo de cese laboral similar al que existe en la construcción. Digo similar porque es peor todavía lo que quiere hacer el gobierno, y en cada regulación lo vamos viendo, y sobre todo en esta nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores,
un órgano que está muy por debajo de lo que puede ser el Poder Ejecutivo, un órgano que no se puede ni siquiera equiparar a lo que puede ser una regulación del Congreso por medio de una ley y demás, dicta una reglamentación por la cual establece que de crearse estos fondos para el despido en el cual se pone el dinero de las indemnizaciones, unos pocos vivos van a poder timbiarse esa guita. Y acá lo digo de esa manera sencilla para que todos lo entiendan. En definitiva, lo que están diciendo es, la plata que vos crees que vas a cobrar el día que te despidan, y que es plata que va saliendo, en definitiva, de la riqueza que vos generás con tu trabajo, para no molestar al empleador, al empresario, otro, aún más vivo que no ayudó en nada, se la va a poder timbiar, ya que ese dinero podría ir a fideicomisos financieros o a fondos comunes de inversión, los cuales implican que el dinero puede acrecentarse, pero también puede disminuir y hasta desaparecer, dependiendo el éxito o no de estas inversiones que gestionan unos pocos. Entonces vemos que, así como en los 90, con otras necesidades de las personas, en vez de hacer esto de donde hay una necesidad nace un derecho, hicieron donde hay una necesidad nace un negocio, con la necesidad de tener ingresos al momento de jubilarse, en vez de jubilaciones pusieron las AFJP a apropiarse de ese dinero. En el caso de los trabajadores con algún problema de salud generado por su trabajo, ya sea por un accidente o una enfermedad, pusieron el dinero en las ART, que son grandes financieras, que no llegan a este nivel de timba que quieren llevarlo ahora, porque hay que tener fondos de garantía, hay que tener ciertos resguardos. En este caso no he visto nada de eso. Ahora, bueno, la indemnización que una persona necesita, o el monto que una persona necesita para poder subsistir con su familia hasta que consiga un nuevo trabajo en caso de un despido arbitrario, también lo ponen en un negocio financiero aún peor que los anteriores. Tremendo, ¿no? Aparte, esos fondos que se crean desaparecen y chau, hasta luego, no hay tu tía ahí. Tal cual, sí. O sea, es el peor de los mundos para las personas que trabajan y es la vulneración más grande de la protección frente al despido arbitrario, porque no solo que al empleador no le va a generar ningún inconveniente despedir a alguien porque se quejó, porque se afilió al sindicato, porque reclamó que le paguen las horas extras que no le estaban pagando, porque reclamó su categoría por tareas mayores que hace, que le correspondía un sueldo mayor, por lo que fuere, porque no le dan las vacaciones, porque no le pagan el aguinaldo. Ese, si no te gusta, ahí está la puerta, se va a convertir en ahí está la puerta, andate. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, se va a tener que ir, y cuando diga, bueno, a ver, pero algo me van a pagar, va a ir quizás a cobrar su dinero y se va a encontrar con que seguramente ya va a haber salido alguna nueva reglamentación, que por X motivo los fondos no disponen del total, entonces pueden pagar en cuotas, o pueden pagar la mitad, o pueden no pagar. Esto lo vemos, por ejemplo, hoy por hoy con lo que pasa con las personas que tienen accidentes y enfermedades en su trabajo, que cuando deben cobrar las indemnizaciones tienen un montón de inconvenientes que se les han ido poniendo en el camino, un trámite administrativo previo antes de poder reclamar judicialmente si la ART no cumplió, que muchas veces termina siendo una pérdida de tiempo porque no les reconocen nada, y cuando les reconocen menos. Pero lo peor de todo es que al momento de que sí logren quizás que le reconozcan la incapacidad de un pago, hay una resolución de la Superintendencia de Servicios de la Salud. O sea, acá vemos cómo también, como la Comisión Nacional de Valores, organismos de cuarto nivel o de quinto nivel reglamentan como si fueran un congreso, dispone que lo primero es proteger la estabilidad financiera o la viabilidad financiera de las ART, no reparar el daño y el perjuicio que se le produjo a algo tan importante a una persona como es su vida y su salud, sino la salud financiera de las ART. Bueno, ¿quién dice que quizás en un futuro lo importante no sea la salud financiera de estos fondos de inversión que quieren crear y la persona que trabaje pase a un segundo plano y solamente sirva para que generen dinero para que esos fondos puedan hacer negocios? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Quique. Te quería consultar con respecto al porcentaje que depositarían las patronales para formar ese fondo, primero, y segundo, que sería un porcentaje mucho menor al que le corresponde en la actualidad si se tendría que pagar una indemnización, que es un salario por año. Sí, es como bien decís, porque la construcción, y volvemos siempre al ejemplo para ver cómo
esos compañeros trabajadores que ya de por sí están muy mal, porque cualquiera lo puede ver, una de las actividades más precarizadas, con mayor cantidad de accidentes de enfermedades y una serie de complicaciones más inestables en su tarea y demás. Bueno, esos trabajadores tienen establecido por ley que el primer año lo que se deposita es el 12%, o sea que supera un poco lo que sería la indemnización por despido, si mantenemos a valores estables, no hubiera inflación y sobre todo no hubiera una inflación como la que puede haber en algunos momentos de nuestra historia, y a partir del segundo año es el 8%, que más o menos equipara lo que sería un sueldo por año, siempre hablando, repito, con una cierta estabilidad económica. A eso se aplica una tasa de interés y eso es lo que termina cobrando. Bueno, en la regulación para el resto de las actividades siempre se ha hablado de porcentajes menores, es más, se ha hablado de porcentajes del 3%, del 2%, lo cual lleva a que al final del año se haya recaudado el 15, el 20% del sueldo, que para una persona, si lo tiene que cobrar, es muy poco, pero para quien hace un negocio financiero sobre una masa salarial de trabajadores tan grande, y es un número. Entonces, claro, tenemos que es un monto mucho menor, que después se terminará de definir, porque eso también es importante decirlo, en cada convenio colectivo que se pudiera llegar a firmar adhiriendo a esta normativa, lo cual tendría dos cuestiones. Primero, que sería inconstitucional ese convenio y sería difícil que lo homologuen, pero estamos viendo que así como no homologan paritarias libremente decididas entre las partes, como pasa en el caso de comercio, ¿por qué no homologaría este gobierno algo inconstitucional? Y en segundo lugar, habrá que ver qué dirigente sindical se anima a entregar la seguridad de sus representados a un negocio financiero. Lamentablemente creo que también alguno debe haber, pero sí, bueno, son dos cuestiones que todavía deberían darse, y al firmarse ese convenio colectivo se terminaría por definir cuál es el porcentaje que se dedicaría a estos fondos. Claro, mercenarios hay en todas partes, ¿no? Sí, seguro. Sí, inclusive ya hay convenios que lo están intentando, baja, ¿no? Lo están intentando. Así que, pero bueno, el deterioro del trabajador es inconmensurable, ¿no? Estar sujeto a los designios y la ocurrencia de la patronal, ¿no? Sí, porque se ataca a un derecho que es fundamental, que es el derecho a la estabilidad en el empleo o a la protección frente al despido arbitrario, que se dice que es un derecho para tener derechos, por esto que planteaba recién. Si vos sentís en todo momento que te pueden dejar afuera del establecimiento o te pueden privar de tu trabajo sin ningún tipo de problema ni que le tiemble la mano al empleador, ¿qué derecho de los otros que no te están cumpliendo te vas a animar a reclamar? Además, bueno, es un derecho que lo atacan de todas las formas posibles, la protección frente al despido arbitrario. Esta es una de las tantas. Después hay un par más que también en las distintas normas inconstitucionales, porque eso hay que decirlo en todo momento y hay que plantearlo en todo momento, son normas que están en contra de la Constitución Nacional, porque a veces parece que no estuviera vigente, siempre apuntan a lo mismo. Por ejemplo, hay dos más que son fundamentales, que son, por un lado, el tema del fomento del empleo no registrado. Y digo fomento del empleo no registrado porque cuando uno ve la normativa, están invitando a que los empleadores no registren las relaciones laborales. Por un lado, para eliminar todo el tipo de indemnizaciones agravadas para los casos en que eso sucede. Y por otro lado, al hacer tan flexibles o tan borrosas las normas que imponen la registración de la relación, que parece que es lo mismo hacerlo que no hacerlo, y en el caso de empresarios que hacen números en cuanto a sus ingresos y egresos, y van a decir, bueno, si me sale lo mismo, o mejor dicho, si tengo las mismas consecuencias o no tengo consecuencias por anotarlo o no anotarlo, si lo anoto tengo que pagar un montón de cargas sociales, y si no lo anoto puedo elegir no pagarla, si lo anoto debo pagar salario de convenio, y si no lo anoto puedo evitar pagarlo. Y por otro lado crean figuras también, como para que decirle a los empleadores, ustedes disfracen las relaciones, nosotros miramos para otro lado, como por ejemplo esto que se habló en su momento del trabajador independiente con colaboradores. El empresario o el empleador se convertía en trabajador independiente y los trabajadores se convertían en colaboradores. Entonces, bueno, hay toda una dinámica de este gobierno de debilitar las relaciones laborales, y el núcleo es el tema de la protección frente al despido arbitrario, porque también eso lleva a la otra faceta. Acá hablamos hasta el momento de la parte individual de los derechos, pero en la parte colectiva, en lo que hace a algo que es fundamental, porque
si bien hoy existen derechos, es porque colectivamente se dieron las luchas para que existan, para que se mantengan y para que se acrecienten. Eso se dio a partir de los sindicatos. Entonces, ¿qué trabajador o trabajadora se va a animar a afiliarse al sindicato o a participar del sindicato si el empleador le dice, mira, vos te acercás a 1 kilómetro de la reunión de un sindicato y te despido, y no me cuesta nada hacerlo? Porque también han modificado lo que hace a la normativa sobre despido discriminatorio. Porque esto lo explicaba el otro día cuando hablaba con otros colegas de ustedes en una entrevista. Este gobierno, hay personas que realmente dan vergüenza ajena la incapacidad que tienen, el poco nivel de conocimiento, pero detrás hay gente que hace mucho tiempo que viene estudiando la forma de hacer varias de las cosas que hoy se están llevando adelante. En lo que hace al derecho del trabajo, hay grandes estudios jurídicos, y por grandes me refiero a que tienen oficinas enormes con un montón de gente que funcionan con grandes recursos, porque son estudios de empresas muy importantes en cuanto a su capacidad económica, que vienen pensando la forma de destruir el derecho del trabajo. Entonces, en vez de decir, bueno, vamos a empezar a demoler este edificio normativo desde arriba a martillazos, ladrillo por ladrillo, dijeron, pongamos explosivos en la base del sistema y que se derrumbe. Entonces han ido atacando en cada uno de los planteos de reforma que quieren introducir, imponer y demás, cuestiones que hacen que tambalee todo el edificio de la normativa laboral. Socavando los cimientos, claramente. Exactamente. Estamos asistiendo a una destrucción masiva y planificada claramente por los capitales, que son los que pretenden tener la mano de obra y acceder a los recursos naturales al menor costo posible. Sí, y como lo planteaba al principio, de nuevo este gobierno, nada, lo más rancio y viejo de lo peor de nuestra historia, porque hoy también vemos otro actor que está participando de todo esto, que también participó en el pasado, que es el Fondo Monetario Internacional. Absolutamente. Por algo en algún momento se le dijo a ustedes, del país de la puerta para afuera. Lamentablemente durante el macrismo se le volvió a abrir las puertas, y no solo eso, sino que se permitió que nos pusiera una cadena al cuello, como fue el gravísimo endeudamiento que contrajeron, que hoy con este gobierno se ha reforzado esa cadena, aumentando de manera exponencial ese endeudamiento, y el Fondo Monetario entre sus recetas siempre dice reforma laboral, para decirlo de alguna manera no tan dura, porque en verdad lo que quiere es destrucción del derecho laboral. Claramente, el gobierno de Macri vino a sentar las bases de este proyecto que hoy se está llevando a cabo de forma despiadada en función de destruir los diques que contienen el avance de estos capitales, que lo único que pretenden es tener esclavos, y vuelvo a insistir, acceder a los recursos naturales sin costo alguno. Sí, es muy importante lo que señalás, que también van tras los recursos naturales, porque en definitiva los negocios que les interesan son los negocios fáciles y que son para unos pocos, así como el negocio financiero, los recursos naturales tan valiosos que hay en nuestro país, que cada vez descubrimos que tenemos más, lo que se busca es que se los queden unos pocos. Y en vez de usar ese gran capital, porque en definitiva es un capital muy importante económico que tenemos para el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo, permiten que se lo dejen unos pocos de adentro, pero también y sobre todo de afuera, porque si nosotros esos recursos que tenemos los pusiéramos al servicio del desarrollo, sería muy importante. Pensemos por ejemplo el litio, en vez de decir, bueno, lo vamos a dejar que se lo lleven a granel, no, vamos a no solo extraerlo en conjunto. Si ustedes son de una empresa extranjera, tienen que aliarse con una empresa local para transmitir o para poder transferir conocimiento. A la vez también vamos a ir avanzando en el proceso, y si bien al principio quizás no es tan fácil producirlo, tenemos que en determinado tiempo empezar a ver cómo producir ese recurso material en bruto, por ejemplo el litio, transformarlo en baterías, después de esas baterías colocarlas en algún dispositivo, en algún vehículo, y hacer planes a largo plazo. Lamentablemente acá algo que en algún momento se pensó, y que es algo muy lógico y racional, que en otros países se hace, como son los planes quinquenales, combinados a la vez con planes a más largo plazo de 20, 30, 50 años, no se puede dar, porque los vaivenes a los que estamos sometidos en la política
no lo permiten. Y a veces nos hace pensar que esto que nosotros pensamos que es una democracia fuerte y sana, quizás no lo es tanto, porque si puede llegar al poder alguien como quien hoy ocupa la presidencia, no es símbolo de democracia, sino que es símbolo de manipulación quizás, o es lo que yo pienso, manipulación del sistema electoral para que una persona que de ninguna manera podría ni siquiera haberse presentado a una elección si fuéramos un país serio, que cuida sus instituciones, que realmente quiere una democracia y una república, con los antecedentes que tenía, con las cuestiones que dijo durante la campaña, esta persona no debería ni haberse presentado. Y hoy vemos cómo un montón de políticas de Estado que teníamos las van desmantelando, y no solo que van desmantelando políticas de Estado, sino que van entregando y desguazando el país para poder entregarlo por partes al mejor postor. Cuando arrancaste la nota hablaste de un hilo conductor a través de la historia, como por ejemplo las políticas llevadas a cabo en la dictadura militar, después en los procesos democráticos con los gobiernos de Carlos Saúl I, de la Rúa, de Mauricio, y de este muñeco que lamentablemente es tan maldito que está entregando el país de pie y mano. Por eso es tan importante no olvidar el pasado para no volver a cometer los errores que hoy nos están crucificando. Sí, tal cual. Hay varios filósofos y sociólogos y pensadores y demás que lo han dicho. Hay sectores del poder de siempre que pretenden que el pueblo trabajador no tenga memoria de sus luchas pasadas y que cada lucha se inicie desde cero, como una nueva lucha sin memoria de lo que pasó anteriormente, porque eso tiene algún sentido, porque si vemos que esto ya pasó, podemos prever que no vuelva a pasar. En cambio, si cada vez nos dicen que lo que está sucediendo es algo nuevo, es algo inédito, tenemos que organizarnos desde cero, tenemos que pensar desde cero qué es lo que está pasando, cómo vamos a revertirlo y demás. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones tenemos que entenderlas en el contexto histórico de nuestro país, pero también histórico del mundo, no solo en cuanto a las partes negativas de lo que se fue sucediendo y lo que hoy está pasando, sino también en cuanto a cómo en otro momento hemos logrado revertirlo, y también cómo otros países a veces han caído en cuestiones similares y cómo han también buscado la forma de salir de este tipo de situaciones con más o con menos éxito, sobre todo viendo a ver cuáles son los países que lo han logrado con mayor éxito. Tal cual, Seba. Te agradecemos el contacto. Obviamente que el objetivo es destruir el trabajo registrado, destruir las instituciones que defienden a los trabajadores, el ataque hacia los sindicatos, desfinanciarlos. Se busca de esa manera llevarnos todos, arrearnos todos para el mismo lado, ¿no? Sí, retroceder 2 siglos, retroceder al país de la Patagonia rebelde, de la forestal, de la Semana Trágica, donde los trabajadores eran explotados, donde el negocio era para unos pocos, donde quien se quejaba era fuertemente reprimido, donde no existían los derechos laborales, que en definitiva son derechos humanos fundamentales, y bueno, generar eso, un pueblo sometido, un pueblo expoliado y unos pocos que se quedan con toda la riqueza que tiene nuestro país. Seba, muchísimas gracias por tu contacto. Como siempre, te vamos a seguir molestando porque esto sigue incrementándose. No, por favor, no es ninguna molestia y siempre que sea posible a disposición. Muchísimas gracias, Sebastián, que tengas un muy buen fin de semana.